¿Qué tal? Quiero invitarlos a un taller que está por dar inicio. Se llama Sabiduría Emocional para Adolescentes. Está dirigido a los jóvenes, se va a dividir en dos grupos. Un grupo para los que están cursando la secundaria y en otro día a los jóvenes que están estudiando la preparatoria o el bachillerato, para que tengan más en común y se pueda abordar este tema tan importante. Estamos hablando de sabiduría emocional. ¿Qué quiere decir? Que los jóvenes van a recibir un entrenamiento que está siendo diseñado con mucho cuidado para tener un impacto bien importante en ellos, para que aprendan a relacionarse, a manejar adecuadamente sus emociones. ¿Por qué hablamos de sabiduría emocional y no de inteligencia emocional, que es un término que se ha vuelto muy popular y que está teniendo un gran impacto recientemente, de años para acá? A mí me parece importante plantearlo en términos de sabiduría, porque todos conocemos gente inteligente que no es feliz. Hay gente muy buena académicamente, hay gente muy buena profesionalmente, en el terreno de los negocios, en el terreno del deporte, de las artes. Hay gente muy exitosa, pero que no es feliz. Aquí vamos a abordar las emociones como desde el punto de vista de la sabiduría, en el sentido de que una persona sabia es una persona feliz. O sea, ¿qué hay que aprender para conectarnos emocionalmente y vivir la experiencia del bienestar, de la felicidad? Y esto es importante en cualquier momento de nuestra vida, pero en la adolescencia es central, porque las emociones se vuelven turbulentas, se vuelven complicadas, es difícil empiezan a vivirse situaciones nuevas para las cuales no se está preparado tanto el joven como su entorno, los padres, los hermanos. Y aquí vamos a abordarlo de manera bien aguda. Va a ser una experiencia que seguramente va a tener un beneficio a lo largo de la vida de los jóvenes, porque esto no se enseña en las escuelas, esto no se enseña en casa, no hay manera, no está, no hay cultura para la educación de las emociones. Por cierto, creo que debería de formar parte de la formación obligatoria de todos nosotros. Mm, Pero lo vamos a ver de tal manera que ellos aprendan a identificar claramente qué emociones están experimentando, que quien asiste, los jóvenes que estén participando, sepan identificar esa emoción, sepan interpretarla adecuadamente y cómo manejarla para que no se les vuelva un conflicto. Que asuman la responsabilidad total de esa emoción en lugar de estar buscando culpables y justificaciones. Estamos hablando de la ira, la ansiedad, el miedo, la timidez, el rencor, la dificultad para socializar, o el deseo de estar siempre socializando, el no hallar cómo encajar con los jóvenes de su edad, el cómo comunicarse con los padres, el cómo dejar de pelear con los hermanos, el cómo sentirse a gusto con su cuerpo, con su persona, el cómo aprender a divertirse de manera que no se lastimen ni lastimen a nadie, no se pongan en riesgo, cómo puedan aprender a tomar decisiones, elegir de manera inteligente, responsable, y que asuman las consecuencias de sus decisiones, que disfruten de su edad, que, que sean felices, que trabajen en sus vínculos amistosos, pero sin perder de vista el camino que se van trazando hacia el futuro. La verdad es que es un reto monumental aprender a manejar nuestras emociones. ¿Cuántas personas pasan toda su vida sin haber tenido un manejo mínimamente razonable que les permitiera una convivencia a veces agradable? Ahora nuestros hijos, ¿cómo están aprendiendo a manejar sus emociones? Pues por cómo ven a los padres. Pero también las emociones están determinadas
por la gran revolución hormonal que vive el joven en la edad de la adolescencia. Y hay que aprender a identificar y manejar eso por viejos dolores que no logran ser conscientes del todo, como cuando se enojan ante una situación que les frustra, eh, no están conscientes de lo desproporcionado de su reacción y de cómo esa ira viene de otro lado, donde fue generado tiempo atrás, y eso se va a trabajar en el taller, porque la sabiduría emocional no es un conocimiento que se memorice, se adquiera y ya se pueda disfrutar de ello. Es una habilidad que requiere aspectos teóricos y aspectos prácticos. La conjunción de ambos le va a permitir a los jóvenes participantes de este taller eh, tener un buen manejo de sus emociones, por lo tanto, un buen manejo de su vida. Yo creo que es un regalo maravilloso, un legado muy bello que podemos darle a nuestros hijos. Eh, Esto les va a permitir enfrentar los enormes y difíciles retos que implica ser adolescente hoy en día. Solemos decir que qué difícil es ser padres de adolescentes actualmente, pero no siempre reflexionamos acerca de lo difícil que es ser adolescente en este momento, eh, en esta ciudad, en las circunstancias que hemos estado viviendo, cómo a veces nos frustramos los padres al ver a nuestros hijos aburridos, la generación del qué aburrido, cómo se aburren con facilidad, cómo batallan para manejar la frustración, cómo batallan para manejar sus emociones en general, cómo se están dando muchísimos noviazgos de codependencia, tormentosos, que buscan intensidad, que buscan el drama, eh, y los grandes peligros de la pornografía, las drogas, eh, problemas de alimenticios, obesidad, anorexia, bulimia, eh, conflictos muy fuertes que se salen de control en casa. Eh, Hay muchos aspectos que como padres a veces se nos dificulta ayudar a nuestros hijos porque ellos ya tienen una predisposición a veces un tanto negativa hacia nosotros. El entorno que lo vamos a crear para este taller es en un hotel, con un ambiente controlado para que vivan la experiencia de conectarse, de ser conscientes y de manejar adecuadamente ese aspecto central en nuestra vida que son las emociones. Las emociones no son un enemigo a vencer. Las emociones son una herramienta utilísima, son un regalo de Dios que nos permite ser más efectivos y ser más felices, siempre y cuando nos manejemos armoniosamente con ellas. Ojalá tengan la oportunidad de asistir. Los jóvenes que pudieran estar escuchando esto, anímense, va a ser una experiencia muy importante. A los padres, ojalá hagan el esfuerzo por apoyar a sus hijos. Chequen los datos, por favor, en la sección de calendario de esta página, andresdeanda.com, y aparten su lugar, porque es cupo limitado, y por eso estamos promoviéndolo con tiempo para darles oportunidad para que llamen, reserven su lugar y puedan participar de esta experiencia tan importante. Sabiduría emocional para adolescentes. Muchas gracias.